Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, en la que decidí pues que sea un servidor el que explique el tema que siga a continuación, para que el próximo martes, ya presentes todos y cada uno de nosotros, podamos platicar acerca de este y el nuevo tema que habíamos comentado y habíamos dejado. Vamos a iniciar la próxima sesión de videoconferencia el próximo martes 31 de marzo, si no me falla, con la explicación o la plática, digo, unos minutos de lo que hayan leído ustedes acerca del caso de Jean Paul Acayesu. Recuerden ustedes que este ha sido considerado el primer caso, bueno, la primer sentencia de genocidio emitida por un tribunal internacional. La importancia fue tal que este caso permitió sentar las bases jurisprudenciales para que con posterioridad se pudiera analizar este mismo crimen del que ya hemos hablado sobre sus elementos. El día de hoy vamos a hablar sobre 4 casos que a mi consideración y de algunos autores, incluidos el de Acayesu, han sido los más importantes que han sentado las bases jurisprudenciales de los elementos o de la manera en que podemos interpretar los elementos del genocidio. No solo los elementos típicos, sino además la manera en que en autoría o participación se puede dar este crimen en específico. Vamos a recordar que habíamos dicho, cuando hablamos sobre las fuentes de derecho penal internacional, que la jurisprudencia importante vienen de los tribunales ad hoc, específicamente los 2 tribunales ad hoc que han existido, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para el genocidio ruandés. Primero que nada, vamos a hablar sobre 2 casos que vienen de este Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Recordarán cuando vimos los antecedentes históricos que en el territorio que tenía lugar Yugoslavia, pues se llevó a cabo una guerra que enfrentó no solo a varios países, sino además a varias etnias, vamos a llamarlo así, bueno, a varias nacionalidades más bien, aunque había unas cuestiones étnicas por ahí también relacionadas, pero enfrentó a varias nacionalidades que querían propiamente tomar el control de ese territorio al que actualmente conocemos, que abarcaba toda Yugoslavia. En este caso, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentó las bases para el crimen de genocidio en 2 casos en específico. El primero de esos casos es el de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia contra este individuo que está en la lámina de nombre Radislav Kritic. Este caso en específico, a una manera de brevario histórico, tuvo que ver con la participación de esta persona en los ataques al enclave o al lugar del ahora conocido genocidio en Srebrenica o Srebrenica, según la manera de pronunciarlo, en el idioma en que se encuentre, ¿no? Ahí nos manifiesta que la acusación a Kritic se alegó que desempeñó un papel de liderazgo en una operación llamada Kribaja 95, que involucró a un ataque al enclave de Srebrenica. Parte de esa operación fue el bombardeo de Srebrenica, que se calculó para aterrorizar a población musulmana bosnia y llevarlos a Potokari o Potosari, donde había presencia de las Naciones Unidas y donde había una falta total de alimentos. El refugio y los servicios necesarios aumentarían su miedo y pánico y en última instancia su disposición a abandonar el territorio. ¿Qué es lo que se alegó sobre la participación de Kritic? Que entre el 13 y 19 de julio de 1995
entre 7.000 y 8.000 hombres musulmanes bosnios fueron sistemáticamente asesinados en masa en ejecuciones, y que el resto de la población musulmana bosnia presente en Srebrenica se estima que comprendió entre 25.000 mujeres, niños y ancianos que fueron trasladados por la fuerza fuera de Srebrenica. A esta persona el tribunal determinó que la evidencia no pudo establecer la participación del cuerpo de Drina, que estaba a cargo de esta persona, pero que sí la evidencia pudo demostrar una participación, más que nada a manera de que Kritic sabía que se estaban realizando, sabían que estaban ocurriendo los asesinatos, y permitió que el personal principal a su cargo utilizara los recursos para facilitar esos asesinatos. En estas circunstancias, se consideró en su sentencia, la Sala de Apelaciones determinó que Kritic era responsable como ayudante y cómplice del asesinato, el exterminio y la persecución, y no de un coperpetrador principal. ¿Qué quiso decir la sentencia en este sentido? Que esta persona fue responsable como un cómplice en el genocidio, pero no como un autor directo. Además, esta Sala de Apelaciones encontró que Kritic era consciente de la intención de cometer genocidio por parte de algunos miembros del grupo en el que estaba él a cargo. Sin embargo, dijo, hubo un fallo demostrable por parte de la Sala de Primera Instancia para proporcionar pruebas adecuadas que Kritic poseía una intención genocida. Por lo tanto, Kritic fue declarado no culpable de genocidio como autor principal, pero sí lo fue como un ayudante, como un cómplice e instigador del genocidio. A esta persona se le condenó como cómplice de genocidio. Ahí la importancia de esta determinación. ¿Qué fue lo que se toma en cuenta o qué fue lo importante en esta sentencia que sentó jurisprudencia para el genocidio? Primero que nada, aquí se estableció en esta sentencia que el delito de genocidio protege tanto la existencia física como social del grupo, pues la destrucción de un grupo como tal puede conseguirse también mediante la destrucción de la identidad del grupo. ¿Qué es lo que sentó esta jurisprudencia al respecto? Nos estableció propiamente que para hablar de destrucción de un grupo, podemos nosotros tomar no solo la destrucción física, sino además la destrucción social del propio grupo. Para esto, podemos nosotros destruir su identidad social, y en esta sentencia se estableció que cuando estemos ante esta destrucción también social, podemos nosotros estar ante un genocidio. También se establece en esta sentencia que el tipo penal protege exhaustivamente a los grupos que establece el crimen de genocidio, que son los nacionales, étnicos, aquí está mal, raciales o religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente de manera exhaustiva, de manera limitada, es únicamente la protección en el genocidio a estos grupos. A ningún otro grupo más. Si existiera el ataque o la finalidad de destruir a un grupo distinto a esto, sería un crimen de lesa humanidad, no de genocidio. Para determinar a un grupo, este debe basarse de sus características objetivas y subjetivas, y no solamente las últimas, pues es importante que estas características hayan sido determinantes para tomar en cuenta por el autor del crimen. En esta sentencia se estableció que para que nosotros podamos establecer que un grupo es parte de estos grupos protegidos, debemos tomar tanto características objetivas como subjetivas. ¿Por qué es importante esto? Porque son las que el autor debió haber tomado en cuenta para cometer el crimen de genocidio. Recuerden ustedes que uno de los elementos principales de este crimen es que el autor tuviera la conciencia de que estas personas pertenecían al grupo que quería destruir.
Por eso la importancia de esta jurisprudencia sentada en este caso. Otro aspecto jurisprudencial destacable en esta sentencia es respecto a las lesiones graves a la integridad física o mental. Nos establecieron en esta sentencia que si bien estas lesiones no necesariamente deben ser duraderas o irreversibles, lo que sí debe ser fundamental es que este menoscabo físico debe tratarse de una verdadera desventaja para este grupo que impida que se lleve una vida normal. Es decir, la lesión debe ser de tal grado que dé como finalidad una destrucción parcial o total del grupo. No necesita ser duradera, pero la lesión debe ser tan determinante que dé como lugar a la destrucción del grupo. También en esta sentencia se estableció el término de la limpieza étnica. Lo que sucede en Srebrenica se consideró como una limpieza étnica que los militares serbios intentaron hacer de la población musulmana en áreas de Bosnia, que es donde está el enclave de Srebrenica. Entonces, en esta sentencia se clasificó a lo que pasó en Srebrenica como un genocidio porque fue una limpieza étnica que intentaron hacer estos autores. Además, se estableció en esa sentencia que la destrucción total o parcial debe ser el objetivo del autor. No podemos nosotros deducir otras cuestiones que no sean la cuestión de intencionalidad, que el autor tenga esta finalidad de destruir total o parcialmente. Otra cuestión destacable de esta sentencia fue que no se exige una planificación previa para que se deduzca la intención de destruir total o parcialmente. Digo, puede haber una planificación, puede existir por parte del grupo un plan, pero si falta esta planificación, no es necesario que tengamos que demostrarla, solo se debe demostrar la intención de destruir al momento de cometer los hechos. Otra cuestión destacable de esta sentencia es que para llevar a cabo, o el hecho de llevar a cabo, conductas discriminatorias contra un grupo no es suficiente para demostrar la intención genocida. Es decir, el hacer consignas discriminatorias puede utilizarse a una manera de contexto para demostrar un posterior genocidio, pero solamente las conductas discriminatorias no son suficientes, debe haber un acto posterior. Además, puede llevarse a cabo un acto genocida contra un grupo en una localidad parte de un grupo mayor. Es decir, se destacó en esta sentencia que si las personas que atacan una comunidad en específica pueda ser considerado es un genocidio, en esta sentencia se dijo que sí. Si esas personas que fueron atacadas son parte de un grupo mayor y se demostró que se tenía la finalidad de la destrucción de ese grupo pequeño como parte del grupo mayor, estamos hablando de un genocidio. Por eso se establece propiamente en esta sentencia. El punto 10 destacable en esta sentencia es que en la complicidad, únicamente en la complicidad, no se requiere demostrar la intención de destruir. Solamente se debe demostrar que el cómplice sabía que se estaba realizando esa destrucción, que se estaba realizando el genocidio, con exterminio, con lesiones, con condiciones graves, que sabía que existía la posibilidad de la destrucción de este grupo y aún así ayudó y auxilió a que se cometiera. Entonces, en la complicidad, no es necesario demostrar que la persona cómplice tenía la intención de destruir, solamente que sabía de esa posibilidad y que aún así cometió el auxilio, prestó el auxilio a los perpetradores de manera directa. Otra de las sentencias destacables en este tribunal es el caso de Zdravko Tolomir. Esta sentencia propiamente viene sobre los hechos que tuvieron lugar
de marzo hasta noviembre de 1995. También en los enclaves de Srebrenica, en Zepa, específicamente en el área de Bosnia y Herzegovina Oriental, declarada en ese momento como un refugio seguro por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la actuación de esta persona? Un militar también serbio. Este fue acusado de ser miembro de una empresa criminal conjunta. Ahorita vamos a hablar un poco de qué trata ese concepto de empresa criminal conjunta, para asesinar a personas sanas, a hombres musulmanes bosnios del enclave de Srebrenica, entre el 11 de julio al 1 de noviembre de 1995. La segunda empresa criminal conjunta de la que era parte Tolomir tuvo lugar en esta época también, y que tenía como finalidad expulsar y deportar por la fuerza a una población musulmana bosnia en los enclaves de Srebrenica y Zepa, que supuestamente comenzó con la emisión de una directiva el 7 de marzo del 95 y continuó hasta finales de agosto de 1995. Esta directiva 7, que fue lo que se emitió, fue firmada por el presidente de la República Srpska, que es la República Srpska, es una república constitutiva de Bosnia y Herzegovina, pero que es formada por serbios bosnios, y culminó con la eliminación de las poblaciones de esos enclaves en julio de 1995. Es decir, esta persona tuvo también participación en esa limpieza étnica que los militares serbios realizan en el área de Srebrenica en estas fechas de 1995. Él también participa para llevar a cabo no solo la expulsión y deportación, sino también el asesinato de estos musulmanes en el área de Srebrenica. ¿De qué fue acusado Tolomir? No solo fue condenado por la comisión de estos crímenes a través de su presunta membresía en las empresas criminales conjuntas, sino también por la planificación, instigación, la orden, y además para el auxilio y la incitación en la planificación, preparación, ejecución del genocidio en Srebrenica. Ya en la anterior sentencia se había establecido que lo que en Srebrenica fue un genocidio, y de ahí que estas personas que participaron también sean culpables por haber participado, valga la redundancia, en este genocidio. La sala de apelaciones pronunció que Tolomir era culpable en relación también a los acontecimientos en Zepa y Tronovo por cometer genocidio y por haber conspirado a manera de cómplice para cometer genocidio. Fue sentenciado por estos crímenes. Cuando tengan ustedes la oportunidad, en Google pueden poner ustedes Srebrenica, pueden poner ustedes los casos de Zepa, Tronovo, e investiguen un poco más como antecedente histórico qué fue lo que aconteció en estos lugares, para que ustedes se puedan hacer un contexto del por qué fueron estas personas sancionados por genocidio. Recuerden, en la anterior sentencia se estableció que ellos cometieron un genocidio por haber hecho o planificado una limpieza étnica, es decir, sacar a los musulmanes del área que ellos querían controlar o querían para los serbios, que son en su mayoría de religión cristiana. Muy bien. ¿Cuáles fueron las decisiones importantes en esta sentencia? Primero que nada, los grupos protegidos, que deben estar definidos por sus características positivas y no por su falta de concurrencia. Es decir, en esta sentencia se volvió a establecer, se volvió a sentar como jurisprudencia que para que nosotros podamos decidir a qué grupo pertenece cada quien, estas características de cada grupo deben estar definidas por características positivas, es decir, lo que tienen y no lo que no tienen. Esto es lo que dijo en esta sentencia el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Es decir, los grupos protegidos deben tener características propias y no hacer un análisis negativo al respecto y no decir son parte de un grupo por lo que no tienen.
El segundo punto importante, respecto al acto de someter a condiciones de vida destructiva, el tribunal consideró que dentro de esto se encuentran la privación de alimentos, la privación del vestido, la privación del alojamiento, la privación de la asistencia médica y además los trabajos forzados. Todos estos actos pueden ser considerados en un aspecto típico del crimen como los actos para someter a condiciones de vida destructiva, los actos típicos específicamente de este crimen o de este acto genocida. También en la medida para impedir nacimientos, en estas sentencias se puso como ejemplos las esterilizaciones, las medidas obligatorias de control de natalidad, las prohibiciones de matrimonio y la separación de sexos, ¿no? A mí me llama mucho la atención aquellas medidas obligatorias de control de natalidad. En ese entonces eran considerados o podían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Eso es hasta la adopción del Estatuto de Roma, en donde en el Estatuto de Roma sí se estableció que estas medidas obligatorias no son consideradas como un crimen de genocidio de lesa humanidad. Pero bueno, en ese entonces sí podían haber sido consideradas como tal. El punto 4 importante en esta sentencia se da en el sentido de que el autor debe tener intención de destruir a la persona precisamente porque pertenece al grupo. Para que nosotros podamos deducir la intención del autor, nosotros tenemos que demostrar que él sabía que esas personas pertenecían al grupo que quería destruir. De ahí la importancia de esta decisión jurisprudencial. Además, otra decisión en importancia en esta sentencia es que el crimen de genocidio no es lex specialis del crimen de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir? Si no se da el crimen de genocidio, o en su caso, si hay un exterminio, no primero se analiza la existencia del crimen de genocidio y si no se da el crimen de lesa humanidad. Es decir, el genocidio no es una forma especial de crimen de lesa humanidad. Son crímenes autónomos e incluso pueden darse ambos. Pueden darse en unos actos específicos la finalidad o la intención de querer destruir a un grupo protegido y en otros actos, en los mismos contextos, nada más querer atacar a una población civil. Entonces, ¿qué es lo que dice esta sentencia? El genocidio no es un acto especial de lesa humanidad, sino son crímenes autónomos que pueden darse inclusive ambos en un mismo caso. ¿Qué es la empresa criminal conjunta? En este caso en específico, el Tribunal de la ex Yugoslavia mencionó la existencia de una empresa criminal conjunta. Esto es la manera en que los tribunales ad hoc tenían para deducir la coautoría de las personas. Actualmente la Corte Penal Internacional y el derecho penal en general se decanta por una teoría que se llama la teoría del dominio del hecho. Y esta teoría del dominio del hecho nos dice, para que nosotros podamos deducir si una persona es autor o partícipe, debemos saber si estas personas dominaban el hecho. Porque si hipotéticamente los retiramos de los hechos y el hecho se cae, entonces era autor, pero si no se cae, actuaba como partícipe. Esta teoría no existía o no estaba tan desarrollada cuando se crearon los tribunales ad hoc, y los tribunales ad hoc crearon o tomaron en cuenta una teoría que se llamaba una empresa criminal conjunta o el Joint Criminal Enterprise, que se basa propiamente del criterio subjetivo del autor. Esta abarcaba tres categorías: la coautoría, la complicidad y la instigación. Y propiamente tenían como elementos diferenciadores o para saber si una persona actuaba como coautor en unos hechos, primero que nada una pluralidad de personas, es decir, debe existir muchas personas en esta empresa. La existencia de un plan común. Por ejemplo, en este caso en específico había una directiva que fue sacada para realizar los actos que ellos cometieron. Además, la participación del acusado en la empresa
mediante cualquier forma de asistencia o contribución a la ejecución de ese propósito común. En el caso de Tolomir fue pues el controlar a determinado grupo militar que dio lugar al exterminio de gente. Entonces, con esa sola participación de haber controlado a esas personas, es que se da esta empresa criminal conjunta. Esta teoría ya no se usa en el Estatuto Roma. El Estatuto Roma se decanta por la teoría del dominio del hecho, que ha sido más que nada creada o impulsada por las teorías de Klaus Rossi. Muy bien, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda es el tribunal que más casos de genocidio contribuyó a la jurisprudencia. El Tribunal de Yugoslavia no lo fue tanto. Creo que tuvo nada más, además de estos dos, creo que otros dos casos, el caso de Ratko Mladic, que todavía sigue en apelación, en el mecanismo residual para los tribunales internacionales, creo que todavía sigue ahí la apelación, y un caso más por allá que hablaba sobre lo que sucedió en Srebrenica. Todos los demás casos del Tribunal de Yugoslavia fueron casos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que vamos a analizar en posteriores clases. Pero el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la gran mayoría de los casos, por no decir casi todos, fueron sobre el genocidio ruandés. Por eso, el primer caso que se sentencia del crimen de genocidio viene del Tribunal de Ruanda, el caso de Akayesu. Son muchos los casos que fueron sancionados en este tribunal, no hay necesidad de analizarlo, o no hay tiempo más bien de analizarlo todos, pero vamos a hablar de dos casos en específico. El primer caso fue el de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional contra Jan Kambanda. Jan Kambanda, esta persona que está ahí en la fotografía, fue el primer ministro de Ruanda en la época en donde empiezan las hostilidades que dieron como consecuencia el genocidio. A esta persona que controlaba, era primer ministro, controlaba el gobierno de Ruanda, pues fue la persona encargada de crear reuniones con sus propios ministros, que también han sido sancionados, para planificar la matanza sistemática de los civiles Tutsi y de algunos Hutus moderados que pues estaban casados con Tutsis o que no veían de acuerdo la comisión de estos crímenes crímenes genocidas que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces esta persona es muy conocido además por realizar consignas de guerra en contra de los Tutsis, por haber firmado documentos para la aniquilación, para la destrucción de los Tutsis, que esa era la finalidad, ¿no? ¿Por qué se sabe que esta era la finalidad? Porque esta persona cuando es aprendida en Kenia, después del genocidio, declara de manera asistida con su defensor, ¿no? Su proceso más bien se lleva a cabo con un tipo de procedimiento abreviado, porque él declaró ante el Tribunal de Ruanda y expresó cuál era verdaderamente la finalidad que tenía el gobierno a su cargo respecto a los Tutsis, ¿no? Que era específicamente esto, la destrucción de los Tutsis. Tenía el propósito de aniquilarlos, de exterminarlos, como él propiamente declaró. Además, declaró que se realizaron asesinatos masivos de miles de Tutsis, mujeres, niños, ancianos, púberes, que eran realmente engañados para buscar refugio en determinados lugares, y cuando llegaban a esos lugares eran asesinados, ¿no? A veces el propio gobierno les decía, vayan aquí van a estar seguros, y cuando llegaban ahí ya habían un convoy ahí de militares hutus y les quitaban la vida. La manera en que les quitaban la vida era
eran con hachas, con machetes, con todas herramientas a veces agrícolas, de maneras muy, muy sangrientas, ¿no? Entonces esta persona declara de manera espontánea lo que sucede en esa época en Ruanda. Él fue encontrado culpable de genocidio, en concreto se le imputó 4 delitos de genocidio y 2 crímenes de lesa humanidad. Extrañamente él apeló la sentencia de la que él propiamente declaró. Sin embargo, la sala de apelaciones no le dio la razón y dio por válida su propia confesión y fue sentenciado a cadena perpetua. Él está privado de cadena perpetua. ¿Cuáles fueron las decisiones importantes en esta resolución de Jan Kambanda? Primero que nada, se determinó que no hay un límite cuantitativo para considerar la realización del tipo de genocidio. Es decir, no es necesario decir que hay genocidio porque se mató a determinado número de personas. Con el simple hecho de haberlo hecho con determinado grupo, pero que ese grupo fuera parte de uno mayor como se vio en Yugoslavia, con eso más que suficiente para demostrar que la existencia de un genocidio, ¿no? Nada más establecieron esa sentencia que lo que sí exige la realización del tipo es la demostración o de la intención de destruir a un grupo por su relación con ese grupo protegido. Así sean 2 personas, ¿eh? Si yo nada más quise matar a estas personas porque pertenecen a un grupo mayor, porque tengo la intención de destruir y voy a empezar con ustedes 2 nada más, ahí hay un genocidio. A pesar de que parcialmente yo solamente haya logrado asesinar a esas 2 personas. En esta sentencia es donde se consideró a los Tutsi como un grupo étnico. Entonces, como es un grupo étnico, fue parte de un grupo protegido y de ahí la decisión de considerar lo que sucedió en Ruanda como un genocidio. Además, con respecto al requisito para ser considerado responsable de causar daños corporales o mentales graves a miembros del grupo, en esta sentencia se indicó que esto cubre 2 tipos de daño que pueden infligirse a un individual, es decir, puede haber daño corporal que involucra alguna lesión física y daño mental que involucra algún tipo de deterioro a sus facultades mentales. Recuerden ustedes cuando en el crimen de genocidio se habla sobre lesiones físicas y mentales, te dice que no solamente se debe acreditar la existencia física de las lesiones, sino también se pueden dar lesiones a la cuestión psicológica de la persona. Es muy importante esto porque en Akayesu se establece inclusive los ataques o violaciones sexuales como afectaciones psicológicas que dan lugar a lesiones psicológicas y que dan lugar a un genocidio también. Es interesante ver el análisis que se da. Desgraciadamente, el elemento del crimen no nos da ejemplos de lo que puede ser una lesión física o mental, como si nos los dan los códigos penales de los estados, ¿no? Cuando nos dice, a ver, es una lesión, las escoriaciones, las lesiones, las quemaduras, aquí no nos los da. Entonces, la interpretación que nos dan estas sentencias nos vienen a decir cuándo sí son considerados o no las lesiones físicas o mentales. Entonces, aquí también debe ser, dice, las lesiones tanto físicas como mentales deben ser de tal naturaleza que esa existencia de esas lesiones vaya a dar la destrucción total o parcial, ¿eh? No es nada más acreditar la lesión, sino acreditar que la misma pudiera haber dado lugar a esa destrucción parcial o total del grupo protegido. Y la última circunstancia en importancia, recuerden ustedes que Kambanda era un primer ministro, o sea, una persona con un cargo, con una inmunidad, y aquí la sentencia dijo que esa circunstancia de que se hayan ejecutado los crímenes con un cargo oficial, además repercute como agravante. Por eso a él se le pone una pena de por vida, ¿eh? El último caso del que vamos a hablar la próxima clase, el martes, va a ser el caso de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda contra Jean Paul Akayesu. Recuerden ustedes, esta fue la primera sentencia
que se emitió por un tribunal internacional por el crimen de genocidio. ¿Por qué fue tan importante? Porque la convención del genocidio fue desde finales del 40 y tanto, el 50, entonces desde ahí hasta el 94 que se empezó los hechos. Bueno, esta sentencia fue dictada en el 98, si no me falla, la de Akayesu, 97, 98, entonces desde la adopción de la convención hasta el 98 fue la primera vez que se estableció una sentencia por genocidio. Akayesu era un alcalde, un contramaestre, si no me falla, es el término en francés que se utilizaba en Ruanda. Bueno, una manera de alcalde de una localidad en Ruanda que se llamaba Taba. Akayesu se le acusó de haber ordenado a la población local y a la milicia matar a intelectuales tutsi influyentes de su propia comunidad, ¿no? Además, se le imputó el hecho de haber permitido el asesinato de manera sistemática de varias personas que vivían en su propia comunidad. Además, el alcalde estaba encargado de funciones ejecutivas y mantenimiento del orden público, y por debajo de su mandato, pues había personas que habían cometido también actos de asesinato en contra de esta etnia. A él no solo se le imputa el genocidio, sino también se le imputa el hecho de haber auxiliado a la comisión del genocidio, inclusive de comisión por omisión, es decir, de no haber impedido que se cometieran estos actos. Fue considerado como cómplice por haber permitido que se cometieran estos asesinatos en la localidad en donde él estaba encargado de proteger a las personas. La sentencia dice propiamente esto, ¿no? Fue culpable de los cargos de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y algunos crímenes de lesa humanidad. Fue condenado a cadena perpetua también a Akayesu por su grado de alcalde. A él se le acusó de no haber impedido la masacre de 2.000 tutsis en su municipio del 7 de abril a finales de junio del 94, teniendo como responsabilidad de autoridad necesaria para hacerlo, ¿no? En la sentencia, el tribunal dice, eliminó la posibilidad de condenar a una persona por el hecho de otro. O sea, dijo, a ver, tú no vas a ser responsable por el hecho de lo que cometió otra persona, pero sí vas a ser responsable como superior jerárquico si esa persona estaba a tu mando y tú no hiciste todo para poder impedir que esa persona a tu mando lo cometiera. De ahí que a él lo condenaron por haber cometido el hecho como cómplice también de estos delitos. También hubo una decisión importante en Akayesu, en donde se estableció que la violencia sexual podía ser considerada también como un genocidio. ¿Por qué? Porque además de haberlo cometido Akayesu, no impidió que sus subordinados lo cometieran. Entonces el tribunal estableció que una violencia sexual hace una afectación psicológica a manera de lesión mental que da con posterioridad la destrucción de un grupo. ¿Por qué? Porque posiblemente esas personas afectadas por la violencia sexual, pues tarde o temprano se vean tan afectadas que no vayan a procrear, de manera que el grupo tarde o temprano se destruya. ¿Cuáles son las decisiones importantes de esa sentencia? De todos modos, me gustaría que ustedes mismos también en la sentencia destacaran qué es lo importante en la misma, pero bueno, yo aquí les traigo un listado. Primero que nada, nos dijo el Tribunal de Ruanda en esta sentencia que el genocidio se caracteriza por el factor de intención particular de destruir un grupo, y hemos hablado de esto, ¿no? En ausencia de este factor, sea cual sea el grado de atrocidad de un acto, y por muy similar que pueda ser a lo que te marca el genocidio, no es un genocidio. Vean ustedes cómo desde Akayesu el principal elemento para que nosotros podamos decir que es un genocidio y no otro crimen es la intención de destruir a ese grupo protegido. Aquí en Akayesu se hace
una definición de los grupos nacionales, del grupo étnico, del grupo racial y del grupo nacional. Recuerden que fue la primera sentencia, entonces en esa sentencia fue la primera que tuvieron la oportunidad de hacer definiciones de estos grupos para que los tribunales en jurisprudencia pudieran determinar ante qué grupo estaban. Aquí se determinó que los Tutsi eran un grupo étnico. Entonces aquí definieron, por ejemplo, al grupo nacional como una colección de personas que son percibidas para compartir un vínculo legal basado en la ciudadanía común, junto con la reciprocidad de derechos y deberes, una nación en específico. El grupo étnico, dice, se define generalmente como un grupo cuyos miembros comparten un mismo idioma o cultura en común. La definición de grupo racial se basa en los rasgos hereditarios físicos y a menudo para identificarlos con una región geográfica independiente de los factores lingüísticos, culturales, nacionales o religiosos. Es decir, la cuestión racial es más bien un rasgo físico. Y el grupo religioso nos dice que es aquel grupo que comparten una misma religión. Es solamente, dice, denominación o modo de trabajo dentro propiamente de esa religión o de esa fe que profesan las personas. Además, con respecto a la violación, a la violencia sexual, en Acayesu se consideró que también estos constituyen un genocidio, de la misma manera que cualquier otro acto, siempre y cuando, dice, esta violencia o violación sexual haya comprometido con la intención específica de destruir total o parcialmente un grupo particular. Y nos dijeron aquí en Acayesu, ¿no? La violación y la violencia sexual constituyen infligir graves daños corporales y mentales a la víctima. Y una de las peores formas de infligir un daño a la víctima, ya que él o ella sufre tanto corporal como mental este daño que lo ocasionan con la violación o la violencia sexual. Pero hay que ligarlo. No es solamente la existencia de una violación o violencia sexual, sino que esto dé con la intención específica de destruir este grupo. De ahí la importancia. Otro punto también importante en Acayesu es que la mutilación sexual, la práctica de la esterilización, control de natalidad forzado, la separación de sexos y la prohibición de matrimonio son un ejemplo de medidas destinadas para prevenir nacimientos. Pero en sociedades patriarcales, nos pusieron aquí en Acayesu, también lo es la violación, pues una mujer del grupo protegido que es embarazada por un hombre del grupo contrario, este hombre del grupo contrario tiene la finalidad de que ella dé a luz a un hijo que va a ser parte de su grupo y no del grupo al que pertenezca la madre. Entonces, esta medida también en estas sociedades patriarcales tiene la finalidad tarde o temprano de que los hijos que nazcan de las mujeres del grupo contrario sean ahora parte del grupo rival, el que está cometiendo posiblemente el acto genocida, y tarde o temprano dará la destrucción del grupo en donde es perteneciente la madre, porque ya no va a haber descendencia. De ahí que en el genocidio ruandés, si ustedes conocen la historia, los Hutus mataban a los hombres, pero violaban a las mujeres y las embarazaban para que tuvieran a sus propios hijos, es decir, para que hubiera más niños Hutus y no existiera ya la procreación de nuevos niños Tutsi por el asesinato a los hombres Tutsi, y además por las medidas para esterilizar o separar a los sexos y evitar que estos pudieran ser procreados. De ahí que se diera lugar a considerar a lo que sucedió en Ruanda como un genocidio, porque propiamente tenían la intención de destruir ese grupo, ¿no? Tanto es que en este caso el primer ministro había declarado eso, ¿no? Que efectivamente las juntas o las intenciones que ellos tenían era eliminar sistemáticamente a esta etnia dentro de Ruanda. Además, entendiéndose
todo el contexto que vivió Ruanda, ¿no? Específicamente, primero que nada, Ruanda era un reino dominado por los Tutsi, en donde los vasallos eran los Hutus. Posteriormente, con la colonización de Bélgica, Bélgica divide en una carnet ahí de identidad a las propias etnias. Esto da lugar a que en 1994, ya con todo ese contexto de rivalidad que existía y que fue potencializado además por Bélgica como potencia colonialista, pues estallara este conflicto que dio lugar al genocidio. Les invito que lean, que vean, digo, tenemos la posibilidad en YouTube de ver varios documentales acerca de lo que sucedió no solo en Yugoslavia, en Srebrenica, lo que sucedió en Ruanda con el genocidio. Esto les va a permitir entender un poco acerca de estas decisiones que han tomado los tribunales internacionales, acerca de estos graves acontecimientos que marcaron no solo a esos países, sino además generaron en el aspecto del derecho penal internacional todas estas decisiones que ahora se consideran jurisprudencia. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Penal Internacional para sentar jurisprudencia acerca del genocidio? A diferencia de los tribunales ad hoc, la Corte Penal Internacional no ha sentenciado hasta la fecha a ninguna persona por el crimen de genocidio. De ahí que no podamos nosotros hablar de la existencia de criterios jurisprudenciales acerca de este crimen. Si bien han emitido determinaciones en donde han hablado sobre el genocidio, por ejemplo, en la orden de arresto de al-Bashir, en donde a él se le empezó a imputar por el crimen de genocidio, y ahí se ha hablado, se ha tocado sobre la existencia de un genocidio, la autorización de investigación de lo que está sucediendo en Myanmar, por ejemplo, con una comunidad musulmana en donde el gobierno de Myanmar o algunos grupos en Myanmar se dice que están cometiendo genocidio. Entonces, para poder autorizar la investigación, la sala de cuestiones preliminares sí tiene que hacer un análisis muy básico del genocidio. A mi consideración, estas decisiones no sientan jurisprudencia, sino que toman en cuenta todo lo que los tribunales ad hoc han hecho. Sienta jurisprudencia las decisiones que sí se han tomado ya con motivo de una sentencia definitiva. Por lo tanto, podemos decir que la Corte Penal Internacional no ha tenido un caso de genocidio. Para eso, todas las decisiones o interpretaciones que se tengan del crimen vienen del Tribunal Penal Internacional ad hoc, tanto de ex-Yugoslavia como de Ruanda. Nuevamente, les invito a hacer un análisis histórico de estos acontecimientos en cualquier fuente que ustedes tengan. La próxima clase habíamos dicho que vamos a platicar acerca del caso de Acayesu. ¿Qué es lo que necesito nada más que lean de la sentencia de Acayesu? ¿Cuáles fueron las determinaciones que tomó el tribunal para condenar a Acayesu? Hemos visto ahorita cuáles han sido unas de las más importantes. Sin embargo, vamos a leer esta parte de las determinaciones que ha tomado en cuenta el tribunal para poder condenar a Jean-Paul Acayesu, y los comentamos la próxima clase, y además iniciamos con el tema del crimen de lesa humanidad. Espero que vean este video, apunten todas sus dudas, y la próxima clase, que va a ser una videoconferencia con todos nosotros, podamos externarlas al respecto. Por ahora me despido de cada uno de ustedes, deseándoles que tengan buen